Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 26 minutos, ya estamos conectados con nuestro primer invitado, Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Vamos a hablar de lo que significa la intervención del bloque de seguridad en Durán. Ayer el presidente de la República llegó acompañado de más de 1,000 uniformados hasta Durán, una zona que ha sido durante los últimos meses, si no años, el foco de la delincuencia, el foco de la inseguridad, del sicariato. Y el presidente de la República ayer llegó armado y equipado, digamos, con toda la custodia policial y militar, a decir que se va a tomar Durán, que el bloque de seguridad no saldrá de ahí sin limpiar todo y que dejarán a Durán con un nuevo rostro. ¿Es esta otra medida reactiva? ¿Es una campaña personal, presidencial? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo tenemos que leer la presencia, como se dio ayer, del presidente Daniel Noboa en Durán? Le pregunto a Jean-Paul Pinto. Buenos días. Buenos días, un saludo a la audiencia de la radio, para ti también. Gracias. Mira que, como tú lo has comentado, realmente es un tema muy reactivo, ¿no? Nos prometieron lo mismo en el tema de Manta, hicieron todo el show, ¿no es cierto?, para llegar allá. Ahora es Durán, mañana será Machala, después será Puerto Viejo, después será Esmeraldas. Entonces es un tema que, de algún punto de vista, no tiene un tema de planificación real, ¿cierto? El famoso Plan Fénix del que se ha hablado. Lo que debió hacerse es intervenir de forma simultánea en toda la costa ecuatoriana, ¿sí? Desde las zonas del Oro hasta Esmeraldas, con varias fuerzas, ¿no es cierto?, conjuntas entre militares y policías, atacando simultáneamente varios focos de inseguridad en el país. Entonces, el que no se haya hecho, evidentemente, es una pregunta preocupante, porque implicaría que no tenemos las capacidades para hacer ese tipo de trabajos simultáneos en varias zonas del país. Porque si no, claro, lo que hacemos es únicamente trasladarnos al problema cuando vemos un incendio, pero aparecerán nuevos incendios y habrá que volver a trasladar, volver a hacer estos videos en TikTok, ¿no es cierto?, mover gente a otras zonas del país, cuando realmente lo que necesitamos son políticas integrales. Entonces, lo de ayer evidentemente era necesario, es importante, pero no es suficiente, porque por un lado yo me había alegado mucho cuando vi a la ministra Palencia, que estuvo en la zona de Durán, e indicó que además de los temas militares y policiales, también habían ido con gente del Ministerio de Inclusión Social y Económica, con las brigadas, ¿no es cierto?, para ver las necesidades de la gente, porque lo que hay que entender es que este tipo de territorios no van a poder salir de la criminalidad hasta que no tengamos políticas integrales de seguridad. Y esto implica no ir a matar a la gente, ¿no es cierto?, y llevar miles de militares a Durán porque les vamos a matar a todos, sino realmente ir con una política social, económica, educativa, a territorios abandonados, porque Durán es eso, es un territorio abandonado, echado a su suerte. El gran culpable, el Estado, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo abandonó ese territorio, y como estaba abandonado el territorio, los grupos criminales lo tomaron y se hicieron cargo del territorio. Y esa es la gran verdad. Entonces, medidas como las de ayer, claro, es a la Bukele, ¿no es cierto?, el espectáculo, el mercadeo de la guerra. Llevamos nuestras tanquetas que adquirimos hace poco, ¿no es cierto?, hacemos algo espectacular. Pero realmente Durán necesita mucho más que eso. No necesita únicamente militares y policías, necesita educación, necesita emprendimiento, necesita innovación. Un poco como ese candidato político al que no le tengo ni afecto ni desafecto, pero realmente tuvo por lo menos el mérito de hacer este video que todos vimos, donde dijo, bueno, a Durán hay que llevarle a este lugar. Y en ese video, él no habla de ir a matar y la violencia y la guerra, sino realmente hay que reactivar a Durán, hay que darle otra cara a Durán, y eso pasa por temas económicos, productivos, educativos, de emprendimiento. Entonces evidentemente podemos decir que Durán va a cambiar, pero no cuando eliminemos a todos, sino cuando Durán cambie de rostro y tengamos, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de desarrollo
temas productivos, económicos. Entonces, lo que debió pasar ayer es que el presidente debió ir con sus ministros, con Claro, pero todos. sí estuvieron ahí algunos, ¿no? Sí, sí se los miró algunos, pero el tema es que no hay que ir solo con tanques, pues. El tema es Exacto. que habría que estratégicamente pensar o analizar cuáles son las necesidades y los focos por los que Durán está como está. Entonces, si tienes calles polvorientas, si no tienes alcantarillado, si el problema es el agua potable, si falta vivienda, estratégicamente y políticamente y gubernamentalmente lo que corresponde es actuar no solo con presencia policial y militar. El tema es que, ¿qué ofrece, por ejemplo, a los jóvenes de Durán que están reclutados por la delincuencia? ¿Dónde están las políticas públicas sociales? Es lo que nos preguntamos, lo que preguntamos cuando salieron de Esmeraldas, estamos preguntando qué están haciendo en Manabí. Entonces no hay una acción del gobierno, digamos, en lo social. Eso, por eso decía, Hernán, lo que es importante es el tema integral. Entonces, al lado de esta tanqueta militar, una brigada, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, otra del Ministerio de Producción, otra del sector privado, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, del Comité Ecuatorial Empresarial. Entonces, la idea es que demos la idea de políticas de intervención integrales, donde estén varias mini carteras de Estado con sus brigadas del territorio, los municipios, el sector privado, las universidades, y es una intervención integral. Pero no dar la idea que únicamente lo que vamos a hacer es un tema de estrategia de guerra y nada más, que es una parte del problema, pero que no va a resolver los problemas que tiene Durán. Entonces, lo de ayer me pareció a mí que fue un tema más bien de mercadeo, ¿no es cierto?, de guerra a lo Bukele, pero que no implica, ¿no es cierto?, otras políticas que debieron presentarse ayer, y no solamente militares y policías, como te digo, como tú bien lo señalas, sino otros ministerios ahí con sus brigadas, con su gente, levantando información ya con la gente en territorio, trabajando. Esa es la imagen que debimos dar ayer y que lastimosamente no tuvimos. Desde, por ejemplo, desde que salieron de Esmeraldas, allí los jóvenes, los adolescentes que de alguna u otra manera o tenían familiares o estaban ellos vinculados directamente a los grupos delictivos, hoy y después de que el presidente y el ejército estuvieron presentes por algún tiempo allí, los jóvenes están buscando alternativas y salidas. Por ejemplo, el deporte es una de las actividades, pero los clubes deportivos que los acogen para que los chicos lleguen a practicar fútbol y algún momento piensen en el sueño de salir a un club, ganar un sueldo, esos clubes no tienen el apoyo gubernamental y entonces están prácticamente solos los chicos. Y no se sabe cuánto tiempo pueden durar allí o volver a enfilarse a las mafias. Entonces, ¿cuál es el plan social? Es lo que preguntamos. El plan Fénix es únicamente presencia, mover el ejército de un lado a otro, amenazar como el presidente amenazó ayer que va a limpiar Durán, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y la parte social, económica, financiera, las oportunidades, ¿dónde están? Porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando ahora, lamentablemente, en Esmeraldas otra vez, un repunte de asesinatos, de sicariato, y los jóvenes vuelven a pensar, ¿vamos a seguir en esto? Entonces la respuesta no debe ser del momento y reaccionaria, electoral, entendemos, sino más bien mirar los planes de los ministerios. Pero mira, Elena, como hemos dicho, el Estado no da más en el tema y no podemos esperar solamente que el Estado lo haga. El sector privado ya lo tiene que hacer. Desde mi punto de vista, el sector privado tiene que conformar y estructurar proyectos de seguridad. Ajá. Y tiene que comenzar a trabajar en Esmeraldas, en Manabí, en Machala. Y hay ejemplos internacionales en México, en Brasil, en Colombia, donde empresas privadas, supermercados, bancos, constructoras, implementan proyectos de seguridad, como el que tú dijiste. Proyectos deportivos, artísticos, innovación, emprendimiento, capital semilla, tantos proyectos, de verdad. Entonces yo te diría que ahora que el Estado ha rebasado un límite y ha mostrado sus limitaciones, el sector privado a través de sus cámaras, a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, puede desarrollar proyectos para salvar a estos jóvenes, porque como te digo, lo que necesitamos no es irles a matar. Estamos, el 60% de gente que pertenece a bandas de GDO, de crimen organizado, son menores de edad. Ayer en Quito, ¿no es cierto?, entre la gente que se capturó de una banda de extorsionadores, estaba un menor de edad. Entonces, lo que necesitan esos jóvenes son oportunidades, oportunidades que nunca han tenido. Si el Estado no lo puede hacer, ahora el sector privado tiene que participar e implementar proyectos de seguridad. Eso se hace en otros países y aquí también se debería hacer por temas de corresponsabilidad, ¿sí? Y como tú bien señalas, el Estado no tiene y carece de un plan de seguridad integral.
potestad del Ministerio de Defensa, que tiene que elaborar un plan de seguridad integral, que esperemos que pronto se haga, y que eso resolvería en gran parte los problemas que tenemos dentro del país. Hasta que no tengamos el plan de seguridad integral, Hernán, lo que va a pasar es lo que vivimos. Reactividad, reactividad, fue Manta, hoy es Durán, después será Esmeraldas, después Manabí, y así seguiremos de tumbo en tumbo, y los militares y policías tendrán que irse trasladando de una zona a otra, los ministros igual, de un lugar a otro, y eso me parece a mí que eso no es una política integral y sostenible en el tiempo. Muy bien, Jean Paul Pinto, gracias por analizar esta intervención del bloque de seguridad en Durán como otra medida reactiva con la deuda de los planes sociales y las acciones efectivas que creen oportunidades de trabajo para la gente que se ve involucrada, sobre todo en las altas regiones con niveles de seguridad como Esmeraldas, como Durán, como Guayaquil. Y como todas las ciudades en la provincia de Manabí. Veamos qué ocurre luego de la reacción en Durán. ¿Qué pasa con las familias y con la gente que sigue y permanece en la permanente zozobra de la inseguridad en esa parte del país? Muchísimas gracias, Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Muy gentil. Gracias, Hernán. Un excelente día para todos. Un saludo a la audiencia de la radio. Buenos días. Esto es Notimundo al Día.